Y hoy nos corresponde estudiar el Salmo capítulo 26. Así que le invito a abrir sus Biblias en el libro de Salmos capítulo 26, porque ahí nos vamos a quedar en esta noche, en este Salmo, estudiándolo, a ver qué tiene Dios para nosotros en el Salmo 26. Y mis queridos hermanos, el Salmo 26 es una oración de David en un momento difícil que le estaba atravesando. David estaba atravesando un momento de adversidad en la que había gente que estaba hablando calumnias acerca de él. Y esta situación lo desestabilizó tanto a David y se sentía mal. Esta situación afloró diferentes sentimientos en la vida de David y escribe este Salmo, capítulo 26, en estas circunstancias, en circunstancias en que se habían levantado calumnias contra él. Ahí escribe el Salmo 26. Así que el tema que traigo en esta noche es ¿qué hacer en las adversidades de la vida? Y el primer punto que vamos a ver y que vamos a aprender de David, ¿qué hizo David cuando se levantaron estas calumnias, estas adversidades? Algunos comentaristas dicen que puede ser que este salmo lo escribió cuando su hijo Absalón se levantó contra él. No dicen que es así porque no está la fecha exacta, pero se cree que puede ser allí. ¿Qué hizo David ante las adversidades de la vida? Como un ejemplo que nos deje para nosotros en estos tiempos. El primer punto que encontramos aquí en el Salmo 26 es que David hizo una oración sincera en la que pide que Dios intervenga vindicando su vida. ¿Qué significa vindicando su vida? Significa justificando, significa que saque a la luz la verdad, que muestre lo que realmente es, lo que realmente está sucediendo, para que sus enemigos no sigan haciendo creer a la gente esas calumnias que se habían levantado contra David. Porque David aquí clama a Dios que lo vindique. El primer punto, entonces, es una oración sincera que pide intervención divina, vindicando su vida. Salmo 26:1. Veamos y escuchemos esta oración de David. Dice: júzgame, oh Jehová, júzgame. Mire lo que le dice: júzgame, porque yo en mi integridad he andado. He confiado asimismo en Jehová sin titubear. David le dice a Dios en una oración: júzgame, oh Jehová, porque en mi integridad he andado. El salmista ha sido aquí falsamente acusado y quiere que Dios le haga justicia. Ha sido falsamente acusado, ha sido calumniado. Y le dice a Dios, él en su oración: en mi integridad he andado, Señor. ¿Qué significa ese término integridad? Ese término significa perfección, sinceridad en los propósitos, una devoción total a Dios. ¿Cuántos de nosotros podemos orar así, hermanos? No que nos creamos perfectos, pero sí que sabemos que nos hemos esforzado por agradar a Dios, porque no es tan fácil. No es tan fácil vivir para agradar a Dios. Pero David sabía que se había esforzado. No era perfecto, porque David había cometido un pecado terrible, pero no es que en la vida de David, escúcheme bien, no es que en la vida de David ese pecado se repitió. Él falló al Señor, pero ese no fue su estilo de vida. Él falló, se arrepintió y no volvió a hacerlo. Es una marca que queda en la vida de David, lo que nosotros ya conocemos que hizo, que se metió con Betsabé, que era la mujer de Urías, que mandó a matar a Urías.
Es una mancha en la vida de David, pero no fue su estilo de vida. Él cayó, como cualquier ser humano puede caer porque somos seres humanos. Pero se arrepintió y no volvió a hacerlo. ¿Qué quiere decir eso? Eso no era su estilo de vida. La persona que reincide y reincide, bueno, ese no le importa, su conciencia se cauterizó, pero David no, David reconoció su pecado y se arrepintió. Por eso él dice, en este versículo, dice, júzgame Jehová, yo he cometido mis errores, pero me he arrepentido. En mi integridad he andado, Señor. Todas estas calumnias que se levantan contra mí son calumnias, porque he andado en integridad. Me he arrepentido y me he vuelto a ti. Repito, ¿qué significa el término integridad? Quiere decir sinceridad en los propósitos, una devoción total, quiere decir también perfección. También dice, he confiado en Jehová sin titubear. Significa sin apartarme para uno u otro lado del camino, sin dar lugar a la duda. Eso es sin titubear. ¿Cuántos de nosotros hemos confiado en Jehová sin titubear? Cuando vino este asunto de esta pandemia, cuando recién empezó, nos mantuvimos confiando en Dios sin titubear. Él se mantuvo así y le dice, júzgame, Señor. He confiado en ti sin titubear. Y el versículo 2 dice, examíname, pruébame, purifícame. Aquí vemos una oración, pero una oración y una actitud humilde, hermanos. Examíname, Señor, pruébame y purifícame. Examina mis más íntimos pensamientos y mi corazón. Se ha levantado una adversidad contra nosotros, ¿qué hacemos? A veces nos encolerizamos y decimos, no es justo lo que está sucediendo, pero me van a oír y queremos solucionar el problema por nosotros mismos. Pero David, ¿qué hizo? David hizo una oración y le dijo, escudriñame, oh Jehová. Escudriñame significa analízame, examíname y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. ¿Quién más que Él, hermanos, para examinar lo que hay en lo profundo de nuestro corazón y lo más íntimo de nuestros pensamientos? Solo Él. ¿Por qué le dice David esto? Porque David está seguro de su integridad y quiere que Dios le purifique más. La expresión, mis íntimos pensamientos y corazón, ¿qué significa, hermano? Significa la totalidad de mi vida interior. Examina mis íntimos pensamientos, significa examina toda mi vida, todos mis sentimientos, todos mis pensamientos, toda mi voluntad. Oiga, David nos enseña a orar. A veces hacemos unas oraciones por todo menos por lo que dice aquí que debemos orar. Debemos orar así y pedirle que nos examine, que examine nuestros pensamientos, nuestras intenciones, nuestro corazón. David, cuando le pide eso, él está seguro del veredicto de Dios, porque siempre ha tenido delante de él la misericordia del Señor. Veamos el versículo 3, Salmos 23, 3. Porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. ¿Cuál era la motivación de David para hacer todo esto? ¿Qué era lo que lo motivaba para que ande en esta vida de integridad? ¿Qué nos motiva a nosotros a servirle al Señor y a vivir en integridad? ¿Qué era lo que motivaba a David? Dice, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad.
La motivación para una vida de integridad, mis hermanos, es el amor a Dios. Dice, tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. Cuando uno piensa en cuánto Dios nos ama y cómo nos expresa ese amor, no podemos menos que querer caminar en su verdad. Usted se ha puesto a pensar de qué maneras le demuestra a Dios su amor. Te tiene vivo, te da el aire que respiras sin cobrártelo, nos da el agua. Hay países donde no hay agua y nosotros aquí tenemos agua en abundancia. Nos da un sol radiante en la mañana, nos da unas noches preciosas, pone el pan sobre nuestra mesa. Cuando uno piensa en cuánto nos ama Dios, no podemos menos que querer caminar en su verdad, como lo hizo David. Pero David, aquí, también él manifiesta su inocencia, porque él habla, dice, mira Señor, yo he andado en integridad. Esta gente se ha levantado con calumnias, pero yo he andado en integridad. Hermanos, hay que tener en cuenta algo aquí. David habla de su integridad en la oración, pero no lo hace con orgullo. Hay que tener cuidado, como por ejemplo el caso del fariseo y el publicano. El fariseo, cuando estaba orando, decía, Señor, gracias porque no soy como este publicano. Gracias porque yo estoy limpio de pecado y soy esto. O sea, el fariseo hacía un alarde de espiritualidad. Y Jesús dijo que este hombre, la oración de este hombre no llegó al cielo. Pero David aquí también está diciendo, Señor, yo he andado en integridad. También está como cualquiera podría pensar, ¿no? También está alardeando de su vida de santidad. Pero no. Aquí el caso de David es diferente, porque David dice en el versículo 3, porque tu misericordia está delante de mis ojos. Tu misericordia, o sea, él atribuye a Dios la rectitud de su vida. Dice, en ti confié sin titubear. Él atribuye a Dios que a él le debe que ande en integridad. Amén. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que si Dios nos permite a nosotros vivir una vida consagrada a Dios, no es porque en nosotros hay algo especial, sino por la misericordia de Dios. Se lo debemos a la gracia de Dios. Y eso David lo tenía bien claro. Amén. Vamos a ver el segundo punto. El primer punto. ¿Qué hacer en las adversidades de la vida? David estaba atravesando una adversidad, lo habían calumniado. ¿Qué hizo? Una oración sincera. Segunda cosa que hizo, o que debemos hacer, es tomar decisiones importantes en nuestra vida. Salmo 26:4, veamos lo que dice. Salmo 26:4. No me he sentado con hombres hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente. Aborrecí la reunión de los malignos y con los impíos nunca me senté. ¿Qué es lo segundo que debemos hacer cuando pasamos por un momento de adversidad? Es tomar decisiones importantes y que sean radicales en la vida. David lo hizo y eso agradó a Dios. ¿Y cuáles fueron esas decisiones? No me senté con hombres hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente. Aborrecí las reuniones de los malignos y con los impíos nunca me senté. Seguir a Dios con vidas íntegras. Y para hacerle frente a las adversidades de la vida, uno tiene que tomar decisiones firmes. Amén.
Dígalo conmigo. Señor, ayúdame a tomar decisiones firmes. ¿Qué significa eso? Que usted no se va a volver atrás. David decidió rechazar ciertas cosas y ciertas amistades. Decidió rechazarlas, porque mire lo que dice este versículo. No me he sentado con hombres hipócritas. Él decidió rechazar la amistad de gente hipócrita. Él decidió rechazar los que andan simuladamente. ¿Quiénes son los que andan simuladamente? Los que hacen notar una cosa, pero realmente son otra. Y los amigos más cercanos lo saben. Cuando uno sabe eso de una persona, tiene que decirle que está mal. Y si no cambia, y si no obedece, si no quiere cambiar, entonces ya es problema de él o ella con Dios. David decidió separarse de estas personas. Aborrecí la reunión de los malignos y con los impíos nunca me senté. Decidió rechazar la amistad con los hombres falsos y vanos. La persona íntegra, hermanos, y la persona que quiere vencer en las adversidades de la vida y mantenerse firme en los caminos del Señor, rechazará las conversaciones desagradables delante de Dios, que se manifiestan en grupos que se guían por la hipocresía, la mentira y la maldad. Mire, hipocresía, mentira y maldad. Si usted ve que hay un grupo que está y que están hablando mentiras o que están hablando maldades, a veces hay compañeros en el colegio, en el trabajo, en la universidad, que se reúnen a hacer chistes de doble sentido, a decir palabras que ofenden al Señor. ¿Qué tiene que hacer el que quiere vivir en integridad, el que quiere vencer, el que quiere salir adelante con la ayuda del Señor? Tiene que rechazar eso y no va a compartir esas cosas, esas prácticas, porque esas prácticas ya no nos llaman la atención, porque hay algo más especial, hay algo mejor que nos llama la atención, que es buscar al Señor, que es aprender más de Dios. ¿Y qué es lo que David buscaba? Las reuniones donde se manifiesta la misericordia y la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque David ya había experimentado la presencia de Dios. Cuando nosotros experimentamos la presencia de Dios, nosotros queremos más de esto. Pero la persona que no lo ha experimentado, ¿qué quiere? Quiere pasar en reuniones con gente que no es cristiana. Y eso no quiere decir, hermanos, que debemos alejarnos y nunca les vamos a predicar. No, pero quiere decir que no compartimos esas cosas, que vamos a preferir estar, lo que dijo David, un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Pero hay gente que prefiere esas reuniones donde está puro chiste, y los chistes no son malos, pero me refiero quizás a chistes en doble sentido o cualquier otra cosa menos buscar al Señor, menos estar en la casa de Dios adorando y estudiando su palabra. David decidió rechazar todo eso y afirmar y estar en las reuniones donde se manifiesta la misericordia y la bendición de Dios. Amén. De forma explícita, David subraya la importancia de las reuniones en las cuales se rechazan los estilos de vida impropios para afirmar las reuniones del pueblo de Dios donde se afirman los valores más dignos y gratos. No más ese tipo de reuniones. Reuniones sin sentido, reuniones vanas, reuniones hasta para hablar de la vida ajena, del chisme, reuniones en las que no hay edificación. Cuando yo veo a alguien de mi familia, de gente con la que tengo más confianza en ese tipo de reuniones, yo sí les digo, ¿saben qué? Paren.
Esto no edifica. Mejor cállense si no van a hablar algo que realmente edifica, porque es una pérdida de tiempo. David dijo: con los impíos nunca me senté, sea para confraternizar con ellos o para participar en sus consejos inicuos. Con los impíos nunca me senté, dijo él. O sea, estas decisiones que él tomó fueron radicales. Pero le vuelvo a recordar, hermanos, no es que no debemos sentarnos con los impíos de tal manera que nos vamos a separar y no le vamos a predicar el evangelio, no. Jesucristo comió con publicanos y pecadores, pero Jesucristo nunca claudicó en predicar cuando se reunía con ellos. Jesucristo no se reunió con publicanos y pecadores para consentir lo malo que estaban haciendo. Él, cuando iba a la casa de alguien que lo invitaba y que no tenía temor de Dios esta persona, él iba y lo confrontaba con la verdad de la voluntad de Dios, con las verdades del reino de Dios. No se hacía a ellos. Lamentablemente en este tiempo, hermanos, muchos cristianos se reúnen y en lugar de brillar, esa luz está apagada. Si no vamos a estar con esta gente para predicar el evangelio, es mejor abrirse y no compartir con sus prácticas que desagradan al Señor. David tomó la decisión de buscar a Dios. Salmo capítulo 26, versículo 6. Veamos. Dice así: lavaré en inocencia mis manos, y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová, para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. Aleluya, gloria a Dios. Miren lo que dice David aquí. Toma una decisión. Mire, primero hace una oración, luego toma decisiones importantes. Una de las decisiones es alejarse de toda persona que no tenga temor de Dios, no practicar lo que ellos practican. Y otra de las decisiones dice: lavaré en inocencia mis manos, y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová, para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. Usa el símbolo del lavadero o del lavacro, como se llamaba en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, en el tiempo de David, todavía no había templo. En el Antiguo Testamento, en el tiempo de David, había tabernáculo. David quiso construir un templo, pero Dios no se lo permitió. Pero David amaba ese lugar, el tabernáculo, en donde quiera que esté, porque era movible el tabernáculo. En el tabernáculo había podríamos decir algo así como un lugar, un lavadero, un lugar donde se lavaban las manos los sacerdotes antes de entrar al lugar santo. Aún la gente, para entrar, la gente se lavaba las manos para entrar al tabernáculo, mucho más los sacerdotes. Y David usa este símbolo y él dice: lavaré en inocencia mis manos, y así andaré alrededor de tu altar. Usa este símbolo del lavadero, en que los sacerdotes se lavaban las manos antes de entrar al lugar santo. Eso era parte de los requisitos de la entrada al templo. O más conocido en ese tiempo, no había edificio del templo, sino que había un tabernáculo, que era como unas tiendas de campaña, pero todo hecho bajo la dirección de Dios. Y habían requisitos para entrar al templo, así como aquí, ¿no? Usted entra y tiene que ponerse alcohol. Así, habían requisitos, no podía entrar al templo si no se lavaban las manos. Únicamente cuando las manos estaban limpias
es que la persona podía entrar al templo, digámoslo así, que era el tabernáculo, pero David en varias ocasiones le dice templo, le dice tu casa, le dice tu morada. Y cuando las manos estaban limpias, la persona podía entrar al templo, pues ese acto era el símbolo de la pureza de mente y corazón. Y David dice, lavaré en inocencia mis manos y así andaré alrededor de tu altar. Pasearse alrededor del altar era símbolo de estar en la presencia de Dios. ¿Cuántos aman la presencia de Dios, hermanos? Hermanos amados, en ese tiempo, en el Antiguo Testamento, no era como ahora. Ahora nosotros tenemos la bendición maravillosa de que la presencia de Dios está en nuestras vidas, de que el Espíritu Santo está en nuestros corazones. Y podemos, en todo lugar en donde andamos, el Espíritu Santo está con nosotros, la presencia de Dios está con nosotros. En ese tiempo, la presencia de Dios estaba solo en el tabernáculo, solo en ese lugar. Dios designó este lugar para que la gente ahí se reúna a adorar a Dios. Por lo tanto, era muy importante. Ahora también están los templos, que Dios ha designado estos lugares para adorar a Dios, pero Dios ahora está aquí y también está en todo lugar en donde hay un hombre, una mujer que ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador personal, porque nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Amén. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y los edificios son lugares también importantes porque ahí nos reunimos a adorar al Señor. Aquí dice David que él se lavaba las manos en inocencia para pasearse alrededor del altar, que era símbolo de estar ante la presencia del Señor. Él quería estar en la presencia de Dios. Este salmo revela la relación íntima entre la adoración verdadera y el estilo de vida que afirma la verdad y la integridad. ¿A cuánto le gusta adorar al Señor? ¿Cuánto le gusta adorar al Señor por acá? Amén. Este salmo, hermanos, nos indica, cuando David dice, lavaré mis manos en inocencia, y cuando dice, y andaré alrededor del altar, hay una relación, mira, hay una relación íntima entre la adoración a Dios verdadera y el estilo de vida del adorador. No puede haber adoración si no lavamos nuestras manos. No puede haber adoración si no limpiamos nuestro corazón. No hay. David dice, me lavaré las manos y luego andaré alrededor de tu altar. ¿Qué quiere decir eso, hermanos, en nuestro tiempo? Nos limpiaremos el corazón, nos limpiaremos la mente, nos limpiaremos nuestro ser entero. ¿Por medio de qué? De la sangre de Jesucristo para entrar en la presencia de Dios. Por medio de la limpieza de nuestros pecados. Porque Dios nos limpia. Jesucristo nos limpia con su sangre y entonces tenemos entrada a la presencia del Señor. Hay una relación entre la limpieza y la adoración. No hay adoración verdadera si no hemos sido limpiados de todo pecado. Amén. Alrededor del altar hay que andar con manos limpias, con actitudes adecuadas, con acciones justas, con decisiones fundamentadas en la verdad de la palabra de Dios. Caminaré alrededor de tu altar, dijo David. ¿Qué quiso decir también David con esto, hermanos? Caminaré alrededor de tu altar. Lavaré mis manos en inocencia y caminaré alrededor de tu altar. Quiso decir, te alabaré, estaré en tu casa, me gozaré en tu presencia. Porque mire lo que dice la otra parte del versículo. Con voz de acción de gracias, para exclamar
con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. ¿Para qué iba a ir al templo? ¿Para qué iba a ir al tabernáculo? ¿Para qué iba a ir alrededor del altar? Para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que David quería ir a la casa de Dios para alabarlo, para dar acción de gracias, para adorarlo y para contar las maravillas del Señor. Otra traducción bíblica dice: para que pueda pronunciar mi acción de gracias y que ésta sea oída. Que pueda pronunciar mi acción de gracias y que sea oída. ¿Oída por quiénes? Por todos los demás que asistían a esa congregación o a esa reunión para alabar a Dios. Y diga de todas tus obras maravillosas. Amén. ¿A cuánto les gusta reunirse en la iglesia? ¿A cuánto les gusta congregarse en la iglesia? ¿Para qué debemos de congregarnos en la iglesia? Para exclamar con voz de acción de gracias. Que otros nos puedan oír que nosotros estamos haciendo ¿qué cosa? Alabando y adorando a nuestro Dios. Aleluya. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Mire, a mí me llama la atención lo que dice aquí David. David está hablando que él quiere ir alrededor del altar, él quiere ir al templo, al tabernáculo, a adorar a Dios. Y ese es el sentir que hay en el corazón de quien ama a Dios. ¿Cómo se sentía usted cuando estábamos en la pandemia y no podíamos reunirnos? Claro, podemos ver un culto a través de Facebook, podemos orar en nuestra casa, pero qué bendición poder estar juntos y alabar juntos al Señor. Qué bendición ver a sus hermanos. Qué bendición tan linda poder edificarnos, poder cantar y saber que mi hermano está a mi lado cantando, que el otro, aunque estamos lejos, pero estamos juntos adorando a Dios. Si esto no fuera importante, Jesús no lo hubiera dicho. La palabra de Dios no lo diría. Que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que debemos hacerlo y mucho más cuando veamos que aquel día se acerca. Ese sentir tenía David y me sorprendió hoy día que estaba estudiando este pasaje bíblico, ver ese amor que él tenía por el Señor y ese amor hacia el Señor lo llevaba a querer congregarse. Y eso me puso a pensar, el amor a Dios hace querer congregarte con tus hermanos. Mis hermanos que están viéndonos a través del Facebook, la iglesia del aire no existe. La Biblia habla de una iglesia que se reúne, que juntos se adoran al Señor, que juntos alaban a Dios, que se reúnen a estudiar la palabra de Dios. Y David quería hacer eso. ¿Por qué lo quería hacer? Porque amaba a Dios. Ese es el único motivo. ¿Por qué nosotros nos reunimos? Porque amamos a Dios. Porque nos gusta estar alabando, adorando, escuchando la palabra, saliendo a predicar el evangelio, estando en comunión los unos con los otros. ¿Por qué? Porque hay un amor en nuestros corazones, un amor muy especial, que es el amor al Señor y del Señor. Para David adorar no era un ritual monótono o aburrido. No sé si usted ha oído gente que dice, ay, que es aburrido. ¿Sí ha oído usted gente que dice, qué aburrido? Yo era una de ellas. Cuando yo no me convertía y mi mami me llevaba a la iglesia, no había cosa más aburrida para mí que eso. Y le hacía problemas a mi mamá porque ella quería que yo vaya a la iglesia. Ella solía ir a una iglesia que quedaba de aquí a 1 hora, hora y media, quedaba en el campo, allá me llevaba. Y a mí me encantaba el viaje y el paseo, pero no la iglesia. ¿Por qué me pasaba eso? Porque no estaba convertida.
Y yo la veía a ella que cantaba y que enseñaba en la escuela dominical. Mi tía también enseñaba a los niños. Yo decía, eso no es para mí. Como yo era una niña, yo lo que quería era jugar y divertirme. Para David, adorar no era un ritual monótono o aburrido que había que aguantar sin quejas. Porque David amaba a Dios. La gente cuando dice, ay, esto es aburrido, porque no aman a Dios. No le gusta alabar a Dios. Así era yo cuando no me convertía. Yo decía, esto es aburrido, yo no quiero. Pero el momento en el que tú te conviertes y tienes un encuentro personal con Cristo, cualquier momento y en cualquier lugar, para ti es lindo alabar al Señor. Cualquier momento y en cualquier lugar. De pronto te despiertas en la madrugada, 3 de la mañana, se te quita el sueño, no sabes qué hacer. ¿Qué haces? Te pones a alabar a Dios, porque sabes que ahí hay algo especial. Porque sabes que Dios va a darte un mensaje, Dios va a hacer algo maravilloso con tu vida. David realmente amaba al Señor y amaba la casa del Señor. Por eso él dice, lavaré mis manos en inocencia y andaré alrededor de tu altar. Punto número 3. ¿Qué hacer para vencer la adversidad? Amar a Dios y amar su casa donde aprendemos de Él. Salmos 26:8. Veamos lo que dice. Jehová, la habitación de tu casa he amado, y el lugar de la morada de tu gloria. Mire lo que dice David, hermanos. Jehová, la habitación de tu casa he amado, y el lugar de la morada de tu gloria. Eso es lo que amó David. El salmista ama a Dios, ama el santuario, desea adorar a Dios, desea estar en su presencia. David se aferró a Dios como nosotros debemos aferrarnos. Amén. Amar a Dios, amar su presencia, amar su santuario. David ama la casa de Dios porque representa o representaba la presencia divina. Hermanos, leí algo que me llamó la atención y quiero leérselo. Dice, el poeta o David o el salmista ama la presencia de Dios, ama a Dios, pero también amaba el templo o el tabernáculo en ese tiempo, porque si no, no hubiese querido hacer o construir un templo. Pero escuchen, dice, no por la belleza, no amaba ese lugar por la grandeza y lujos de sus instalaciones, ni por sus particulares cualidades arquitectónicas, porque el tabernáculo era lindo, según lo que nosotros leemos en el Antiguo Testamento. David amaba ese lugar porque era el lugar de encuentro divino humano, porque era el lugar donde la gente iba para encontrarse con Dios. Porque es un entorno educativo transformador. ¿Qué significa eso? Porque es el lugar donde tú escuchas la palabra de Dios y esa palabra golpea y transforma la vida de la gente. No son las palabras del pastor, no son las palabras de la pastora la que cambia y la que transforma. Es la palabra de Dios. Porque en la palabra de Dios hay un poder especial. Amén. ¿Cuántos lo han experimentado? ¿Cuántos han vivido ese poder de Dios? Amén. Es un entorno educativo transformador, es un espacio sagrado y redentor, porque es el lugar donde se predica la palabra de Dios y eso nos enseña a hacer la voluntad de Dios. Es recinto de las misericordias y del amor de Dios. Por eso amaba a David ese lugar. Y dice David, Jehová, la habitación de tu casa he amado y el lugar de la morada de tu gloria. Fundamentado en este amor, David le pide al Señor que su futuro no sea similar al de personas que viven lejos de Dios,
y se caracterizan por reunirse a planear la maldad. Salmos 26:9, veamos. No arrebates con los pecadores mi alma, ni mi vida con hombres sanguinarios, en cuyas manos está el mal y su diestra está llena de sobornos. David le pide a Dios, le dice, no, yo quiero estar en tu casa y no quiero estar en las moradas de maldad. Líbrame. Versículo 11 dice, mas yo andaré en integridad, redímeme y ten misericordia de mí. No andaré más en las moradas de maldad. Yo andaré en integridad, redímeme y ten misericordia de mí. Firmeza, integridad y adoración a Dios con la congregación de los creyentes marca un estilo de vida que agrada a Dios y cambia la sociedad, mis hermanos. Y el versículo 12 dice, mi pie ha estado en rectitud. Nuevamente habla de la congregación. Dice, en las congregaciones bendeciré a Jehová. Este salmo habla mucho, hermanos, del congregarse. ¿Qué hacer cuando pasamos un tiempo de adversidad? Orar al Señor, una oración sincera, tomar decisiones firmes y amar al Señor y congregarse. Mi pie ha estado en rectitud, en las congregaciones bendeciré a Jehová. En las congregaciones que se reúnen periódicamente para adorar a Dios, bendeciré, alabaré y glorificaré a Jehová. ¿Hay alguien que le ha calumniado como lo hicieron con David? ¿Han hablado alguna mentira? ¿Le han hecho una falsa acusación como lo que estaba pasando David? Aquí David nos muestra cómo debemos actuar. 3 cosas, se las vuelvo a repetir. Una oración sincera que pide intervención divina, tome decisiones importantes en la vida y ame a Dios y congréguese para junto a otros hermanos alabar a Dios y esperar en su misericordia. Póngase de pie, vamos a orar para darle gracias al Señor por su palabra. Oremos. Amado Padre Celestial, te adoramos con todo nuestro corazón y te agradecemos, mi Dios, por este salmo que nos dejaste como una inspiración, como un mensaje para lo que nosotros debemos hacer cuando estamos pasando por un tiempo de adversidad. Señor, a veces hacemos todo lo contrario. A veces, en lugar de buscarte más, nos alejamos de ti. Y le echamos la culpa a todo el mundo de lo que nos está pasando. Te ruego, Señor, que tú nos perdones y nos ayudes a tomar la actitud correcta. Aquí hay una enseñanza de David para nosotros en este tiempo. Ayúdanos a ponerla en práctica. Señor, que no nos dejemos llevar por esas amistades, Padre, que más bien corrompen las buenas costumbres, como dice tu palabra, sino que tomemos decisiones firmes de alejarnos de todo aquello que implica, Señor amado, desobediencia a ti. Ayúdanos, Señor, a tomar este ejemplo de David para nuestras vidas y a ponerlo en práctica. Te lo ruego, amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén y amén.